Era una fría mañana en Texas cuando 3 niños hambrientos se acurrucaban juntos en un viejo sillón. Su abuela rezaba en silencio en la cocina. No habían comido en 2 días. No tenía dinero, no quedaba comida en la alacena y no sabía cómo evitar que volvieran a acostarse con hambre. Pero lo que ocurrió después, nadie en el pueblo pudo explicarlo. En un vecindario tranquilo y desgastado, en las afueras de un pequeño pueblo de Texas, se levantaba una casa de un solo piso, con la pintura blanca descascarada y un porche de madera que crujía. Allí vivía Margaret Maggie Johnson, de 65 años, viuda y ahora única responsable de sus 3 nietos, Ethan, de 6 años, Lily, de 8, y Jacob, de 10. Maggie siempre había sido una luchadora. Trabajó casi 4 décadas como costurera, remendando ropa de vaqueros, cosiendo colchas para los vecinos y atendiendo un pequeño rincón de arreglos dentro de una ferretería. Pero la artritis se había apoderado de sus manos, sus dedos estaban rígidos y doloridos, y el dolor crónico de espalda hacía imposible pasar muchas horas de pie. El trabajo se detuvo. Las cuentas no. La tragedia que puso a los niños bajo su cuidado seguía fresca. Un año antes, su única hija, Hannah, había muerto en un accidente nocturno en la carretera 90. El padre de los niños había desaparecido de sus vidas mucho antes, dejando a Maggie con toda la responsabilidad. Desde afuera, la pequeña casa todavía parecía cálida, macetas con flores en el porche, un carillón de viento meciéndose en la brisa. Pero dentro, los estantes de la despensa estaban vacíos. La última caja de macarrones había sido compartida entre los niños 2 noches atrás. Ahora solo quedaba media botella de aceite de cocina y un salero pequeño. «Abuela, tengo hambre», susurró Ethan aquella mañana, tirando del dobladillo de su gastada camisa de franela. Maggie se inclinó, le apartó el cabello y le dijo: «Lo sé, cariño. Encontraré la manera». Pero en realidad no sabía cómo. Los vecinos también estaban en apuros. La economía había golpeado fuerte al pueblo. La planta local había cerrado. Los precios del supermercado subían. Y hasta la despensa de la iglesia tenía filas que daban vuelta a la manzana. El pastor Williams, que conocía a Maggie desde hacía más de 20 años, le había confesado en voz baja que apenas alcanzaba lo recaudado para mantener encendidas las luces de la capilla. Aquella mañana, Jacob se sentó en la mesa de la cocina, trazando círculos con el dedo sobre la madera. «¿Por qué Dios no nos ayuda más rápido?», preguntó, no con enojo, sino con la cansada sinceridad de un niño que entendía más de lo que debería a su edad. Lily trató de distraer a su hermano menor sugiriendo jugar a las fantasías, pero su voz carecía de la chispa de siempre. Maggie respiró hondo y caminó hasta el pequeño estante de madera en la esquina de la sala. Allí se alzaba una modesta estatua de la Virgen María, con las manos abiertas en señal de bendición. Maggie la tenía desde el día de su boda, un regalo de la madre de su difunto esposo. Se arrodilló frente a ella, las tablas del suelo crujiendo bajo sus rodillas, y susurró una oración. Nunca había rezado con tanta desesperación en su vida. «Si yo tengo que pasar hambre, puedo soportarlo», murmuró. «Pero por favor no dejes que estos niños sufran. Le prometí a Hannah que los cuidaría. Ayúdame a cumplir esa promesa». Desde el pasillo, los niños la observaban en silencio. No entendían cada palabra, pero sí comprendían el tono, el sonido de alguien resistiendo al último hilo de desesperanza. Afuera, el viento de diciembre sacudía el buzón de hojalata y traía el tenue olor a leña de la chimenea de un vecino. Dentro, el tiempo parecía detenido. El viejo reloj de pared marcaba cada segundo con un ruido fuerte, como si se estirara. Maggie permaneció de rodillas hasta que sus piernas temblaron, luego se levantó lentamente, apoyándose en el estante para mantener el equilibrio. Ese día no quedaba nada por hacer salvo intentar distraer a los niños. Les sugirió un juego: acampar en la sala, recolectando moras imaginarias y pescando en un río invisible. Los 2 más pequeños jugaron, pero Jacob se quedó junto a la ventana mirando la calle vacía. Al caer la tarde, Maggie les dio a cada uno un vaso pequeño de agua con una cucharada de azúcar disuelta. «Jugo especial», lo llamó. Ellos lo bebieron sin queja, aunque en sus ojos ella pudo ver que la dulzura no bastaba para calmar el hambre. Esa noche, mucho después de que los niños se durmieran en el sillón bajo una colcha hecha de retazos, Maggie se quedó sola en la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza desportillada de té tibio. Afuera, el viento aullaba. Dentro, luchaba contra las lágrimas.
La verdad era insoportable, no había nada para darles de comer al día siguiente. Lo que Maggie no sabía, lo que nadie podía haber imaginado, era que en menos de 24 horas un desconocido aparecería en su porche con una canasta que cambiaría todo. La mañana siguiente llegó fría y gris, con un cielo de invierno aplastando al pequeño pueblo tejano. Dentro de la casa Johnson, el aire parecía más pesado que las nubes. Los 3 niños se movían en silencio, como si sus voces pudieran romper algo frágil en el ambiente. Ethan se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, abrazando un osito de peluche gastado, con un ojo de botón perdido. Lily, todavía en su pijama rosa deslavado, hojeaba un libro de imágenes sin pasar de la primera página. Jacob, el mayor, estaba en el marco de la cocina, observando cada movimiento de su abuela como si esperara que un milagro cayera de sus manos. Maggie se movía despacio, con las articulaciones rígidas y el cuerpo adolorido por otra noche en el sillón vencido. Abrió la alacena una vez más, aunque ya sabía lo que encontraría. Media botella de aceite, una caja de bicarbonato y nada más. Cerró la puerta suavemente para que el golpe no resonara en el silencio. La voz de Jacob rompió el aire. «Abuela, ¿vamos a comer hoy?» Su tono no era de enojo, solo cansado, como un soldado preguntando si llegarán los refuerzos. Ella lo miró, vio las sombras hundidas bajo sus ojos y sintió un nudo desgarrador en lo profundo. «Estoy trabajando en eso, cariño», respondió. Pero hasta ella escuchó lo débil que sonaba su voz. Entonces, la mirada de Maggie se posó en el pequeño estante de la sala, aquel que sostenía la estatua de la Virgen María. La figura había estado allí durante décadas, sobreviviendo cada mudanza, cada dificultad, cada pérdida. Ahora parecía mirarla con la misma calma de siempre, las manos abiertas como si ofreciera algo invisible. Sin decir palabra, cruzó la sala. Los niños la siguieron con la mirada, percibiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Ella se arrodilló, las tablas del suelo protestaron, y juntó las manos. Su voz comenzó baja, apenas un susurro. «Madre querida, sé que he pedido poco en mi vida. He estado conforme con lo que tenía, aunque fuera poco. Pero hoy no es por mí». Su voz tembló, y tragó saliva. «Es por ellos». En el pasillo, Lily se asomó conteniendo la respiración, como si el más leve ruido interrumpiera el momento. Ethan, demasiado pequeño para comprenderlo todo, simplemente miraba los labios de su abuela moverse. «Son niños, señor», continuó Maggie. «Ellos no pidieron esto. No eligieron esta vida. Si yo tengo que pasar hambre, puedo hacerlo. Ya lo he hecho antes. Pero ellos necesitan comida en sus barriguitas. Necesitan fuerza para crecer, para reír, para correr. Le prometí a su mamá que los cuidaría. Y ya no puedo cumplir esa promesa sola». Sus manos se apretaron hasta ponerse blancas los nudillos. Las palabras fluyeron más rápido, como si hubieran estado acumulándose dentro de ella por semanas. «Estoy cansada, señor. Mi cuerpo es débil. Mis manos ya no funcionan como antes. He tocado puertas, he pedido ayuda, pero nada cambia. Por favor, mándame algo. Lo que sea. Antes de que tenga que decirles que no queda nada». Por un largo instante, el único sonido en la sala fue el leve tic-tac del reloj y la respiración tranquila de los niños. A la mente de Maggie regresó la idea que la atormentó la noche anterior: llamar a servicios sociales, entregar a los niños a alguien que pudiera alimentarlos. Solo pensar en eso le revolvía el estómago. Jamás podría dejarlos. No después de todo lo que habían perdido. Las lágrimas le llenaron los ojos. «Si todavía me escuchas, por favor muéstrame que no estoy sola en esto». La oración quedó suspendida en el aire. Maggie permaneció allí, arrodillada, los ojos cerrados. Sintió el calor de la luz de la mañana colándose por las cortinas delgadas y posándose suavemente en su rostro. No era una respuesta, al menos no todavía, pero sí un recordatorio. Incluso en la temporada más fría, el sol todavía encontraba la manera de entrar. Desde el marco de la puerta, Jacob se movió apenas, su voz fue un murmullo. «¿Va a funcionar, abuela? ¿Dios te escuchará?» Ella giró apenas la cabeza para mirarlo. «Él siempre escucha», dijo suavemente, aunque su propia fe temblaba bajo el peso del hambre y la preocupación. El momento pasó lentamente. Maggie se levantó, sus rodillas protestaron, y volvió a la cocina. Sirvió a cada niño un vaso de agua,
disolviendo una cucharada de azúcar del frasco que guardaba para hornear. Jugo especial, repitió con una sonrisa que no sentía. Los niños bebieron sin preguntar. Esa tarde, Maggie trató de mantenerlos ocupados. Jugaron a ser exploradores, fingiendo que la alfombra de la sala era una isla y el pasillo una jungla. Pero bajo la risa que ella forzaba para ellos, su mente regresaba una y otra vez a la oración. ¿Sería respondida? ¿O llegaría el mañana tan vacío como ese día? No lo sabía aún, pero algo en el silencio de aquella pequeña sala, algo en la forma en que la luz se quedaba sobre el rostro de la estatua, se sentía como la chispa más tenue de esperanza. Y en algún lugar, lejos de esa casa, aunque Maggie no pudiera verlo, ya venía en camino una respuesta. El día siguiente amaneció con un sol pálido que apenas se filtraba entre las delgadas nubes de invierno. Las articulaciones de Maggie dolían mientras se ponía su gastado suéter de lana, con los codos adelgazados por los años de uso. Ya había decidido que ese día lo intentaría de nuevo. Tocaría puertas, pediría favores, haría lo que fuera necesario. Los niños la observaban en silencio desde la sala. Ethan abrazaba más fuerte a su osito de peluche. Lily se sentó con las piernas cruzadas en el piso y Jacob se apoyó contra la pared, fingiendo leer, pero manteniendo un oído atento a cada sonido que venía de la cocina. Sabían lo que estaba a punto de hacer y lo que eso significaba. O regresaba con comida, o pasaban otra noche más con los platos vacíos. A media mañana, Maggie salió al frío. El vecindario estaba en silencio, salvo por el rumor lejano de un camión en la autopista. Empezó por la casa de al lado, donde la señora Rivera abrió la puerta con una Rebeca raída y los ojos cansados. Maggie, ojalá pudiera, dijo con la voz cargada de culpa, pero llevamos 3 días estirando latas de sopa. Maggie asintió, forzando una pequeña sonrisa. Lo entiendo. De todas formas, gracias. A 2 calles, probó en la casa del señor Harris, el mecánico jubilado que antes le cambiaba arreglos de ropa por reparaciones. Él estaba en el porche y negó con la cabeza antes de que ella terminara de hablar. El trabajo ha estado flojo. Mis propios hijos me están ayudando a pagar la renta este mes. Maggie volvió a agradecer, con voz firme, pero el peso en su pecho se hacía más denso con cada negativa. Su última parada fue en la tiendita de la esquina, un pequeño edificio de ladrillo con un letrero pintado a mano. Dentro, el aire olía a café y a madera vieja. El dueño, Tom Bennett, conocía a Maggie desde joven. Se apoyó en el mostrador, el rostro surcado de preocupación, mientras ella pedía en voz baja si podía llevar pan y pagar después. Maggie, dijo suavemente, sabes que si pudiera te ayudaría, pero ya debo 3 meses a mis proveedores. Si empiezo a dar más crédito, perderé la tienda. Metió la mano en un frasco junto a la caja y sacó 2 caramelos de menta envueltos, poniéndolos en la mano de ella. Para los niños. No es mucho, lo siento. Cuando Maggie volvió a la acera, el sol estaba más alto, pero el día se sentía más frío. Las calles parecían más vacías. Las casas, más calladas, como si todo el pueblo se hubiera replegado para aguantar sus propias tormentas. Caminó despacio, el eco de sus pasos sobre el pavimento agrietado marcando el único ritmo en el aire. Al llegar, dudó antes de abrir la puerta. Ya podía imaginarse los rostros de los niños, los ojos encendiéndose con esperanza para luego apagarse otra vez. No estaba segura de poder soportar ver ese brillo desvanecerse una segunda vez. Dentro, los 3 la miraron en cuanto entró. ¿Encontraste algo?, preguntó Jacob, la voz rápida con expectativa. Maggie negó con un hilo de voz. Hoy no, cariño. Los hombros de Lily cayeron. El labio inferior de Ethan tembló. Jacob no dijo nada, simplemente se sentó de nuevo, mirando al suelo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Maggie los abrazó a los 3, apretándolos contra su pecho. Lo siento mucho, murmuró, con la voz quebrada. Seguiremos intentando. Mañana será distinto. Aunque ni ella misma sabía si lo creía. Esa noche, la casa volvió a quedarse en silencio. Maggie observó a los niños quedarse dormidos bajo la misma colcha que un día arropó a su hija. Luego se sentó sola en la mesa de la cocina, mucho después de que el cielo se oscureció, con las manos apoyadas en la madera fría y la mente girando en torno a la misma pregunta. ¿Cuánto más podría resistir así? Lo que no sabía era que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, a tan solo un amanecer.
La mañana siguiente llegó envuelta en un silencio extraño, como si el aire dentro de la casa Johnson estuviera detenido. Los niños hablaban aún menos de lo habitual, reemplazados por el roce suave de las cobijas y el crujido ocasional del piso. Afuera, el cielo era un velo plateado y las ramas desnudas del patio se mecían con la brisa de invierno. Maggie estaba sentada en los escalones del porche, con los codos apoyados en las rodillas, mirando la calle vacía como si de pronto pudiera traer una respuesta. Llevaba el suéter abotonado hasta arriba, pero el frío igual se colaba. Desde el amanecer había estado de pie, yendo y viniendo entre la cocina y la sala, intentando decidir su próximo paso. Dentro, Jacob se asomó por la ventana. La abuela está mirando la calle otra vez, susurró a Lily. La niña se unió a él, pegando las manos al vidrio helado. Ethan, aún en pijama, se acercó arrastrando los pies y se quedó entre ellos. Entonces, al final del camino polvoriento, apareció una figura, pequeña al principio, casi parte de la neblina de la mañana. Al acercarse, los niños distinguieron que era una mujer, caminando con paso firme pero tranquilo. Llevaba un abrigo azul marino sencillo y cargaba una gran canasta de mimbre cubierta con un paño blanco. ¿Quién es?, preguntó Lily. Ninguno la reconocía. Maggie también notó la silueta. Algo en la manera de andar de la mujer, segura y a la vez suave, la hizo enderezar la espalda. Se puso de pie cuando la desconocida llegó a la reja y se detuvo, sonriendo con calma, como si supiera que había llegado justo donde debía. «Buenos días», dijo con voz cálida y serena, que se esparció con facilidad en el aire frío. «¿Es usted la señora Johnson?» Maggie dudó un segundo. «Sí, soy yo. Me han dicho que cuida de sus nietos», continuó la mujer. «Sé que han sido tiempos difíciles». Las palabras hicieron que el corazón de Maggie se encogiera. ¿Quién le dijo eso? La sonrisa de la mujer no se borró. «Digamos que escucho lo que importa». Abrió la reja sin esperar respuesta y entró. Normalmente, Maggie se habría molestado por la intromisión, pero había algo en aquella visitante, una tranquilidad en sus gestos, una luz en sus ojos, que desarmaba cualquier impulso de rechazo. «¿Puedo pasar?», preguntó la mujer. Maggie asintió lentamente, aún insegura. Los niños se habían reunido en la puerta, los rostros encendidos de curiosidad. La mujer los miró y dijo: «Ustedes deben de ser Jacob, Lily y el pequeño Ethan». Los ojos de Jacob se abrieron sorprendidos. «¿Cómo sabe nuestros nombres?». La mujer no respondió de manera directa. En cambio, entró en la sala, puso la canasta sobre la mesa de centro y levantó el paño blanco. El aroma a pan fresco llenó la habitación primero. Cálido, esponjoso, reconfortante. Debajo había naranjas, manzanas, cartones de leche, un pollo asado envuelto en papel, bolsas de frijoles y arroz, una docena de huevos y hasta una lata pequeña de galletas. La boca de Ethan se abrió de par en par. Lily juntó las manos como temiendo que la visión desapareciera. Jacob dio un paso al frente sin darse cuenta. «Dios mío», susurró Maggie, cubriéndose la boca con la mano. «Esto es para ustedes», dijo la mujer con suavidad. «Para todos». Maggie negó con la cabeza, las lágrimas picándole los ojos. «No sé qué decir. No puedo pagarle». La mujer le puso una mano en el hombro, cálida a pesar del frío del invierno. «Su amor por estos niños es suficiente. Ha llegado más lejos de lo que cree». Los pequeños empezaron a sacar cosas de la canasta, sus manos tocando el pan y las frutas como para asegurarse de que eran reales. La mujer los ayudaba, llevando el pollo a la cocina, acomodando los huevos en la encimera, moviéndose como si conociera la casa de toda la vida. Desde la puerta, Maggie la observaba con una extraña sensación de familiaridad. Algo en su rostro, sereno y firme, le jalaba a un recuerdo que no lograba ubicar. Finalmente preguntó: «Perdone, pero, ¿quién es usted?». La mujer levantó la vista de las frutas y la miró directo a los ojos. En su mirada había dulzura y algo más profundo, como un rayo de sol rompiendo entre nubes. «Señora Johnson», dijo en voz baja, «creo que en el fondo ya lo sabe». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesando en la habitación como algo real. A Maggie se le cortó la respiración, el corazón golpeándole en el pecho. No lo entendía todo, pero lo sentía. Lo que estaba ocurriendo en su sala no era algo común. La mujer volvió a sonreír, una sonrisa que parecía a la vez humana y eterna. «He venido a ayudarla».
Y cuando esté lista, le contaré cómo. Por primera vez en días, la esperanza no solo titiló en el pecho de Maggie, floreció. Los víveres quedaron acomodados en la cocina, los colores brillantes sobre la vieja encimera. Los niños seguían cerca, susurrando entre ellos como si temieran despertar de un sueño. Maggie, un par de pasos atrás, se retorcía el borde del suéter entre las manos, incapaz de sacudirse la sensación de estar al borde de algo que aún no podía nombrar. La mujer se giró hacia ella. «Señora Johnson», dijo suavemente, «usted ha cargado con un peso durante mucho tiempo». Maggie tragó saliva, con la garganta reseca. «Todos cargamos con algo», respondió. «Algunos más pesado que otros». La mujer dio un paso más cerca, sus ojos fijos en los de Maggie, con una intensidad tranquila. «Pero el tuyo ha sido escuchado». Por un momento, la cocina se sintió increíblemente quieta, como si el aire se hubiera espesado y el zumbido del viejo refrigerador se desvaneciera en silencio. Maggie dudó. «¿Qué quieres decir con escuchado?» Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa, no amplia, pero cálida, como la primera luz de la mañana deslizándose por una ventana. «Cada oración, cada lágrima. Cada vez que susurraste que no podías hacerlo sola, yo estaba ahí». Un escalofrío recorrió la espalda de Maggie. «¿Tú estabas ahí?» «Sí». La voz de la mujer era firme, pero había en ella una certeza inquebrantable que hacía que las palabras se sintieran más pesadas que el aire. «He caminado a tu lado en las largas noches. He visto cómo elegiste el amor en lugar de la desesperanza, incluso cuando pensabas que nadie lo notaba». Los niños habían quedado en silencio. Jacob miró a Lily y luego de nuevo a la mujer, entendiendo que aquello no debía interrumpirse. Maggie dio un paso al frente. Su voz era apenas un susurro. «¿Quién eres?» La expresión de la mujer se suavizó aún más. «Soy aquella a quien hablas cada mañana en esta casa. La imagen que guardas en ese pequeño estante de madera. Soy tu madre celestial». Las palabras parecieron resonar no solo en la habitación, sino dentro del pecho de Maggie. Sus rodillas flaquearon y se sostuvo del borde del mostrador. «¿Estás diciendo que...?» «Sí». La sonrisa de la mujer se profundizó, aunque sus ojos brillaban con algo tierno y a la vez inmenso. «Soy la madre de aquel que nunca te abandona. Soy la Virgen María». La respiración de Maggie se entrecortó. Durante un largo instante, simplemente la miró, mientras el peso de aquel nombre llenaba su mente con 1000 oraciones medio olvidadas. «Yo no soy digna». Su voz se quebró. La mujer dio un paso adelante y puso sus manos con suavidad sobre los hombros de Maggie. «No he venido a buscar dignidad. He venido por tu amor. El amor que has derramado en estos niños, incluso cuando no te quedaba nada, ha llegado al cielo». Ethan tiró de la manga de Lily. «Es un ángel», susurró. Lily negó lentamente con la cabeza. «Es más que eso». La Virgen se volvió hacia ellos con una sonrisa dulce. «Soy la madre de todos ustedes, y una madre siempre cuida de sus hijos». Se inclinó para mirarlos a los ojos. «Ustedes son preciosos para mí y he traído lo que necesitan. No solo para hoy, sino para que su abuela pueda proveerles con dignidad». Luego se incorporó y miró a Maggie. «Mañana por la mañana irás a Rose Street Quilts. Allí, la señora Ellen Porter te ofrecerá trabajo que podrás hacer en casa. Tus manos sanarán lo suficiente para que vuelvas a coser. No borrará todo tu dolor, pero te dará la fuerza que necesitas». Maggie sintió las lágrimas correrle por el rostro, sin tratar de ocultarlas. «¿Conoces mis manos?» La mirada de la Virgen era firme. «Conozco todo lo que has cargado, Maggie». Durante un largo momento, ambas mujeres se quedaron allí, una temblando de asombro, la otra irradiando una paz que parecía llenar cada sombra de la pequeña cocina. Finalmente, Maggie habló, con la voz quebrada. «¿Por qué yo?» «Porque», dijo María, «nunca dejaste de amar, ni en el hambre, ni en la desesperanza. Y un amor así nunca pasa desapercibido». Los niños se acercaron más a su abuela, con los ojos fijos en la figura serena frente a ellos. Jacob, el mayor, encontró su voz primero. «Volverás». La Virgen sonrió. «Siempre estaré cerca. Puede que no me vean, pero me sentirán». Entonces, tan silenciosa como había llegado, se dirigió hacia la puerta.
Se detuvo en el marco, mirando una vez más hacia atrás. Recuerden este día, y cuando llegue el momento, transmitan esta bondad. Y con eso, salió. La luz de la mañana atrapó su silueta por un instante. Y luego, de una manera que ninguno pudo explicar, desapareció. Los 3 niños quedaron inmóviles, su abuela abrazándolos fuerte, con el calor de aquel momento aún flotando mucho después de que la puerta se cerrara. La mañana siguiente amaneció clara y fría, de esas en que la luz del sol de invierno parece más nítida, más brillante, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche. Dentro de la casa Johnson, los niños ya estaban despiertos. Sus voces eran bajas mientras espiaban la cocina. La canasta del día anterior seguía sobre la mesa, un poco más vacía, pero igual de milagrosa que cuando apareció. Maggie estaba junto a la ventana, con las manos aferradas a una taza de café caliente. Café de verdad, no el agua recalentada que había bebido por semanas. Seguía repitiendo las palabras del día anterior: mañana por la mañana irás a Rose Street Quilts. Habían sido pronunciadas con tal certeza que no sonaban a consejo, sino a una promesa grabada en piedra. Después del desayuno, rebanadas gruesas de pan tostado con mantequilla, huevos revueltos y leche para los niños, Maggie se puso su mejor abrigo. Los niños la miraron desde el porche mientras caminaba por la calle, con el sol de invierno brillando sobre la escarcha que aún cubría la hierba. Rose Street Quilts era una pequeña tienda encajada entre una florería y una ferretería, al otro extremo del pueblo. Sus escaparates estaban llenos de telas coloridas, y un tenue aroma a lavanda flotaba en el aire cuando Maggie entró. Detrás del mostrador estaba una mujer de unos 50 años, con el cabello plateado recogido en un moño prolijo. Levantó la vista de la mesa de corte y sonrió. ¿Puedo ayudarla? Me dijeron que tal vez necesitaba a alguien para trabajos manuales, dijo Maggie con cautela, la voz casi insegura. La mujer ladeó la cabeza. ¿Su nombre? Maggie Johnson. La sonrisa de la mujer se amplió. Bueno, ese es un nombre que he escuchado antes. Mi prima trabajó hace años con una Maggie Johnson en una fábrica textil. Decía que tenías las manos más firmes que había visto. Algo se encendió dentro de Maggie. Un calor, una conexión que no podía haber planeado. Lo hacía, hasta que... vaciló, mirando sus dedos. Ellen Porter, la dueña de la tienda, rodeó el mostrador y le entregó un trozo de lino en un aro de bordado. Aquí, hazme unas puntadas. Los dedos de Maggie temblaron al principio, con ese dolor familiar en los nudillos amenazando con detenerla. Pero luego, cuando la aguja atravesó la tela, algo cambió. El dolor no desapareció por completo, pero se volvió soportable, como si sus manos recordaran exactamente qué hacer y agradecieran la oportunidad. Cuando terminó la pequeña flor bordada, Ellen la examinó con las cejas alzadas. Hermoso, limpio. No has perdido tu toque. Una oleada de alivio y gratitud recorrió a Maggie. Podría trabajar desde casa. Tengo espacio y me permitiría quedarme con los niños. Perfecto, respondió Ellen. Te pagaré por pieza. Empieza con 3 caminos de mesa. Si son tan buenos como este, hablaremos de más. Cuando Maggie salió nuevamente a la calle, llevaba una pequeña pila de telas, un paquete de hilos y un tipo de esperanza que no había sentido en meses. Esa tarde, preparó su estación de costura junto a la ventana, donde entraba mejor la luz. Los niños se reunieron a su alrededor, curiosos. «Abuela, ¿ya no te duelen las manos?», preguntó Lily. «No como antes», respondió Maggie con una suave sonrisa. Enhebró la aguja y comenzó a coser, el ritmo firme y familiar. Cada puntada era un recordatorio de la vida que creía perdida. Las horas pasaron sin que lo notara. Por primera vez en años, terminó una tarde entera de trabajo sin tener que detenerse por el dolor. Durante la siguiente semana, la casa cambió. Los estantes de la despensa comenzaron a llenarse. La risa de los niños volvió. Y Maggie se sorprendió tarareando viejos himnos mientras trabajaba. Ellen quedó tan satisfecha con el primer lote que duplicó el pedido y, con él, el pago. Al 7º día, Maggie entregó su trabajo en la tienda. Ellen pasó los dedos sobre el bordado. Estos son de los mejores puntos que he visto en años. Si mantienes este ritmo, tendré más que suficiente para mantenerte ocupada. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Maggie se sentó en la tranquila cocina con el último sorbo de café.
Sus manos descansaban sobre la mesa, sin dolor, sin hinchazón, solo calmadas. Miró la pequeña estatua de la Virgen María en el estante y susurró: «Cumpliste tu palabra». Y aunque nadie más estaba en la habitación, lo sintió, un calor en su espalda, como si alguien hubiera puesto suavemente una mano allí, sosteniéndola. Para el segundo domingo después de la llegada de la canasta, la casa de Maggie se sentía distinta. No solo más llena, sino más ligera. Los niños corrían de nuevo por la pequeña casa, su risa desbordándose hacia la calle. Las comidas ya no eran rituales silenciosos y ansiosos. Ahora eran momentos ruidosos y alegres, con platos calientes y hasta repeticiones. Esa mañana, Maggie vistió a los niños con sus mejores ropas. Jacob llevaba una camisa 2 tallas más grande, pero bien planchada. Lily tenía el cabello recogido con listones. Ethan sostenía un pequeño camión de juguete, reacio a soltarlo, incluso para ir a la iglesia. En la capilla First Hope, el pastor Williams los recibió con una sonrisa. «Qué alegría verlos aquí hoy», dijo. Pero sus ojos se detuvieron en Maggie. Había algo en su expresión. Paz, quizá incluso una alegría que no había estado allí en meses. Después de los himnos, el pastor Williams invitó a cualquiera que quisiera compartir un testimonio. El corazón de Maggie latía con fuerza en su pecho. No era de las que hablaban en público, pero el recuerdo de aquel llamado a su puerta seguía ardiendo en su mente. Se levantó lentamente, sintiendo cada mirada de la sala sobre ella. «Quiero contarles algo que ocurrió hace 2 semanas», comenzó, con la voz firme. No nos quedaba nada de comer. Había estado orando, pidiéndole al Señor ayuda. Y entonces una mujer, a la que nunca había visto, llegó a mi puerta con una canasta llena de comida, suficiente para mantenernos hasta que encontrara trabajo. Un murmullo recorrió la congregación. Siguió describiendo la calidez en los ojos de aquella mujer, la forma en que conocía los nombres de los niños, la tranquila autoridad en su voz. Maggie no compartió cada detalle. Algunos momentos le parecían demasiado sagrados, pero sí habló del cambio que había traído. No solo comida, sino esperanza, y un trabajo que le permitió laborar desde casa. Para cuando terminó, había lágrimas en más de un par de rostros. El pastor Williams dio un paso al frente. «Eso», dijo, «es la obra de Dios. A veces a través de las manos de desconocidos, a veces mediante algo que no podemos explicar». Después del servicio, la gente se le acercó en el atrio. La señora Reynolds ofreció 2 bolsas de ropa usada para los niños. Un joven llamado Tom le deslizó un sobre con una tarjeta de regalo de supermercado. La familia Henderson los invitó a almorzar el domingo. La historia de Maggie se extendió más allá de la iglesia. En la tienda de colchas, Ellen la mencionó a algunos clientes habituales que, a su vez, llevaron tela extra para que ella la usara. Incluso los vecinos que tenían poco encontraron formas de ayudar: un pan dejado en su pórtico, un frasco de mermelada casera, una bolsa de manzanas. Una fría mañana de jueves, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez no era la misteriosa mujer. Era una joven madre, delgada y pálida, con un niño pequeño en brazos. «¿Es usted la señora Johnson?», preguntó con timidez. Alguien en la iglesia dijo que quizá usted sabía dónde podría encontrar trabajo. Maggie vio en sus ojos el mismo cansancio, la misma desesperación silenciosa que ella misma había cargado no hacía mucho. «Pase», dijo, abriendo la puerta de par en par. Alimentó a la mujer y a su hijo con lo que tenía en la despensa, y luego tomó el teléfono para llamar a Ellen. «Tengo aquí a alguien que es rápida con las manos. ¿Crees que puedas ocuparla?». Al final de esa semana, la joven madre recibió su primer pago. Regresó con una tímida sonrisa y una pequeña canasta de panecillos como agradecimiento. Maggie los aceptó, pero apartó los elogios. «Solo transmítelo, querida. Cuando alguien te ayuda, tú ayudas al siguiente». Así nació un ritmo callado en el vecindario. Personas que antes habían estado necesitadas encontraron formas de tender la mano a otros. A veces con una comida caliente, a veces con la noticia de un empleo, a veces con nada más que un oído atento. Y en el centro de todo, Maggie mantenía su puerta abierta, de la misma manera en que la habían abierto para ella. Lo que comenzó con un solo llamado se transformó en algo más grande, una cadena de bondad que, para quienes conocían la historia, parecía un milagro aún en movimiento. El invierno se fundió en una suave primavera tejana, y la casa de los Johnson empezó a reflejar la nueva estación.
El jardín, que Maggie había dejado crecer salvaje, ahora estaba salpicado de caléndulas que Lily había plantado. Jacob construyó una casita para pájaros con restos de madera, y Ethan disfrutaba dejando migas en el barandal del porche para atraer a los gorriones. La vida todavía tenía sus retos, cuentas por pagar, arreglos que hacer, alguna noche en vela. Pero el filo agudo de la supervivencia se había desvanecido. La despensa nunca volvió a estar vacía, y el ritmo constante de la costura de Maggie mantenía comida en la mesa y calor en la casa. Un tranquilo domingo por la tarde, reunió a los niños alrededor de la mesa de la cocina. La luz del sol se derramaba sobre la madera, atrapándose en el vapor de una tetera. Maggie juntó sus manos frente a ella y miró a cada uno a los ojos. ¿Se acuerdan? Empezó. De aquella mañana en la que no nos quedaba nada de comer. Ellos asintieron. El ceño de Ethan se frunció. Fue cuando vino la señora con la canasta. Así es, dijo Maggie, con una leve sonrisa. ¿Y recuerdan quién nos dijo que era? La Virgen María, respondió Lily sin dudar, con voz suave pero segura. La sonrisa de Maggie se ensanchó. Ese día nos dijo algo importante, que cuando recibimos ayuda, debemos ayudar a otros. Y eso es lo que quiero que hagamos como familia. Jacob se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Todo el tiempo? Tan seguido como podamos, respondió Maggie. Cada mes apartaremos un poco, ya sea dinero, comida o lo que podamos, y buscaremos a alguien que lo necesite más que nosotros. No siempre será fácil, pero así mantendremos vivo su regalo. Los niños se miraron entre sí y luego asintieron. No era solo un plan, se sentía como una misión. Ese primer mes prepararon una caja pequeña con conservas y la dejaron en el porche de un vecino que había perdido su trabajo. El mes siguiente compraron útiles escolares para un niño de la clase de Jacob, cuyo morral se estaba deshaciendo. Cada acto era pequeño, pero cada uno llevaba el peso silencioso de la promesa de Maggie. Con el tiempo, otros en la comunidad empezaron a notarlo. «Los está criando bien», le dijo la señora Reynolds una tarde en el mercado. Maggie solo sonrió. No contaba toda la historia, no a todos, pero quienes la conocían comprendían la verdad más profunda. Los niños crecieron dentro de ese ritmo de dar. Jacob aprendió a reparar bicicletas viejas y comenzó a arreglarlas para quienes no podían pagar una nueva. Lily empezó a coser ropita de muñecas con los retazos de tela y las regalaba a familias de la iglesia. Ethan, el más pequeño, se dedicaba a repartir panés y galletas a vecinos mayores que ya no podían salir de casa, siempre con una sonrisa. Maggie lo observaba todo en silencio, con el corazón lleno. Sabía que un día los niños crecerían y dejarían aquella casita, pero esperaba que llevaran consigo la promesa, del mismo modo que ella llevaba el recuerdo de aquel llamado en su puerta. Por las noches, cuando los niños dormían, a veces se quedaba en la cocina con las luces bajas, mirando hacia el pequeño estante de madera en la esquina. La estatua de la Virgen María seguía allí, inmutable, con la pintura un poco descascarada por los años de limpieza. «Gracias», susurraba Maggie. No solo por la canasta, o el trabajo, o la sanación en sus manos, sino por mostrarle que la fe podía extenderse como ondas en el agua, tocando vidas que quizá nunca conocería. No fue solo un milagro lo que la salvó, sino la decisión de vivir de un modo que lo honrara. Y eso, Maggie lo creía con todo su ser, era la verdadera herencia que se le había confiado. Años después, la historia de la mujer con la canasta seguía contándose en la familia Johnson. A veces en la mesa de la cocina, a veces en el porche, cuando la brisa vespertina traía el aroma del pan recién horneado de un vecino. Los detalles nunca se borraron, el sonido del llamado, el paño blanco sobre la canasta de mimbre, la manera en que sus ojos parecían mirar directo al corazón. Los niños habían crecido, pero la promesa permanecía intacta. Aun cuando la vida avanzaba, Jacob graduándose de la preparatoria, Lily ganando un premio comunitario de arte, Ethan aprendiendo a tocar la guitarra, llevaban consigo el hábito de dar. Para cualquiera desde afuera, podía parecer simple bondad. Para los Johnson, era algo sagrado, la continuación de un milagro. En los momentos de quietud, Maggie aún se sorprendía mirando hacia el pequeño estante de madera en la esquina. La estatua de la Virgen María estaba allí, con la pintura gastada brillando de cierta forma, como si esperara su mirada. Nunca esperó otra visita. No la necesitaba. El milagro ya lo había cambiado todo.
A veces los vecinos le preguntaban cómo se mantenía tan firme en los momentos difíciles. Maggie solo sonreía y decía: cuando recibes esperanza en tu punto más bajo, no la sueltas. La compartes. La verdad era sencilla pero poderosa. Los milagros no siempre llegan con trompetas o con una luz cegadora. A veces llegan en la forma de un desconocido en tu puerta, trayendo justo lo que necesitas. Y a veces el verdadero milagro no es el rescate en sí, sino lo que eliges hacer con él después. En las cálidas noches de verano, se sentaba en el porche con una taza de té, mirando a sus hijos, ahora jóvenes adultos, riendo con amigos o ayudando a un vecino. Y en esos momentos, Maggie sabía que la promesa había echado raíces más profundas de lo que jamás imaginó. Para quienes escuchaban su historia, llevaba un mensaje callado pero persistente: nunca estás verdaderamente solo. Incluso cuando todas las puertas parecen cerrarse, siempre habrá alguien que encuentre la forma de llegar a ti. Y cuando llegue ese momento, cuando tu propia canasta aparezca en la puerta, recuerda que no es solo para ti. Es un regalo destinado a fluir hacia afuera, a seguir moviéndose, a seguir tocando vidas. La pequeña casa de los Johnson se había convertido en un símbolo en la comunidad, no por riqueza ni comodidad, sino por algo mucho más grande. Pero también de resistencia, fe y de esa clase de generosidad que se multiplica. Personas que alguna vez recibieron ayuda bajo ese techo podían encontrarse después ayudando a otros. La cadena de compasión se extendía mucho más allá de los límites del pueblo. Aún ahora, cada vez que Maggie veía a alguien necesitado, sentía el eco de aquel día, el calor de la mano de la desconocida en su hombro, la tranquila certeza en su voz, la promesa silenciosa de que Dios nunca abandona a sus hijos. No era solo un recuerdo, era un recordatorio de vivir cada día como prueba de ello. Y quizá esa sea la lección para todos nosotros: los milagros que recibimos no son el final de la historia, sino el inicio de la de alguien más. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha recordado las formas invisibles en que la fe actúa en nuestras vidas, ayúdanos a mantener vivos estos mensajes. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar que una madre nunca abandona a sus hijos. Juntos, podemos mantener la cadena de bendiciones en movimiento.